Bienvenidos a un nuevo episodio en este podcast y hoy estoy con un invitado de lujo estrenando The Garden Studio, donde vamos a tener conversaciones y entrevistas con personas muy especiales. Y como ustedes saben, yo viajo todas las semanas por el mundo y eso me da la oportunidad de conocer a otros grandes oradores, conferencistas, pero sobre todo empresarios. Y hoy tengo el placer de estar aquí con Jorge Rosas. Bienvenido aquí al estreno número 1 del Garden Studio. Está espectacular, muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes? Te sientes acogido, ¿verdad? Porque me siento al natural. Al natural. Eso es lo más cercano que yo puedo tener a la naturaleza que podamos grabar. Jorge, estoy demasiado emocionada de tenerte aquí. Hablamos detrás de cámara. Me gusta ser siempre súper auténtica con mi audiencia. Y te expliqué que tengo muchos emprendedores. Sí. Y que justamente últimamente siempre están como en cualquier consultoría preguntándome temas de recursos humanos, que siento que muchas veces me dicen, oye, ¿cómo lo lograste? Y yo, porque no estoy sola. Claro. ¿Me entiendes? No estoy sola. Nunca he tenido un ego tan grande de quedarme sola como empresaria. Entonces, la conversación de hoy, si te parece, vamos a dirigirla para ellos, para los emprendedores. Claro. Y vamos a hablar quizá de temas como la felicidad, la cultura, el equipo. Así que la primera pregunta es, Jorge, ¿qué es para ti la felicidad hoy en día? Fíjate que este concepto de la felicidad, Vilma, me parece que ha sido de los más estudiados en la historia de la humanidad. Así o sea, es. si tú revisas Sócrates, Aristóteles, Platón, todo el mundo buscaba entender el significado del bienestar en la polis o en las chivitas en aquella época. Y eso no ha cambiado a raíz desde los tiempos más antiguos, en el génesis de las ciudades y donde surgieron todos los primeros emprendimientos, al crear las primeras empresas o los primeros negocios. Todo el mundo buscaba al final de cuentas poner un negocio para ser feliz. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pensando que si tú tienes más, eres más feliz. Y yo creo que aquí viene un primer concepto muy interesante, porque los que son y somos emprendedores, porque yo también soy un emprendedor hoy en día, nos damos cuenta que no se trabaja menos cuando eres emprendedor, se trabaja mucho más. No necesariamente se tiene más al principio, después sí puedes llegar a tener más, pero yo creo que la felicidad está vinculado a poder ser quien eres, ¿no? Hay un autor que a mí me parece muy interesante que analiza el tema de la felicidad desde una óptica muy particular. Y cuando hablamos de la felicidad, tú lo puedes dividir en tres cosas: lo que tú tienes, lo que tú representas y lo que tú eres. ¿Ok? Lo que tú tienes, lo que tú representas y lo que tú eres. Mucha gente que finca la felicidad en lo que tiene comete un grave error, porque primero, siempre hay alguien que tiene más que tú. ¿Estás de acuerdo? Siempre. Entonces, y también tú estás mejor que otros también. Y tú estás mejor que otros, pero siempre pues tiene alguien más que tú y estás en esta carrera como el ratoncito que está trepado en la rueda y no terminas de alcanzar, porque mientras más tienes, más quieres. Entonces, ese primer camino no es el adecuado, ¿no? El autor, para nuestros amigos que lo quieran estudiar, es Arthur Schopenhauer, es filósofo alemán del siglo pasado, y él escribió un primer libro que se llama El pesimismo. Y en ese libro él dice que el ser humano está casi siempre pesimista y que tiene picos de felicidad. Hay momentos, destellos, el día que estrenas tu estudio, el día que te casas, el día que abres tu empresa, pero que en general estás peleando y estás sufriendo un poco de manera un poco pesimista. El cuate dice que entonces no está en lo que uno tiene. Ahora, la gran mayoría de la gente finca su felicidad en lo que representa. Qué curioso. ¿En quién? En alguien más. En la mente de alguien más. Si tú debes todo, pero ante los ojos de tus vecinos, tú estás top y tienes el carro del año y estás en el mejor momento de tu vida, eso a mí ya me hace sentir muy feliz, aunque sea falso. Wow. Aunque sea falso. La gran mayoría de los seres humanos fincan su felicidad en lo que representan en la mente de otros, lo cual es bastante mala idea, porque tú no controlas lo que piensan los otros. Tú puedes estar queriendo representar algo y el de enfrente lo puede percibir como pues este pobre que está aparentando cosas, y entonces tampoco está ahí la felicidad. Yo creo que la felicidad está, Vilma, en lo que uno es, en lo que uno es. Y eso que tú eres y eso que tú haces para defender lo que eres es lo que yo creo que, en mi opinión, te hace realmente feliz. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque yo era un gran ejecutivo en una empresa como Disney. Yo llevaba todos los temas de diversidad, inclusión, bienestar, felicidad en Disney, imagínate. Y yo no era feliz, Vilma. Y no porque Disney no fuera una buena empresa, es una empresa espectacular. Es que yo pienso en Disney y pienso en felicidad. Claro. Pero fíjate la paradoja: en una empresa cuyo propósito es ser el lugar más feliz de la Tierra, resulta que este ser humano que está acá no era absolutamente feliz, porque yo sentía que yo era algo distinto.
a solo un ejecutivo de una empresa transnacional. Y creo que le pasa mucho a tus emprendedores que te siguen, que llega un momento en el que dicen, yo creo que yo lo puedo hacer mejor si me enfoco en mi propósito. Así es. ¿No? Y ahí viene una palabrita a colación, que es el tema del propósito. Tú eres lo que haces para cambiar lo que eres. Yo creo que eso somos. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Somos movimiento, no somos algo estático. No nos agotamos en el puesto que tenemos, ni en el dinero, ni en la casa, ni en el estudio, ni en nada. Somos evolución constante. Y el que pelea por eso, yo creo que tiene mayor probabilidad de ser feliz. Eso yo creo que al final del día es de cada quien. Cada quien decide qué le hace feliz en la vida porque cada quien decide qué quiere ser en la vida. ¿Y tú eres feliz ahora mismo, Jorge? Pues yo te puedo decir que yo soy inmensamente feliz, entendiendo que la felicidad no es perfección, Vilma. Okay. O sea, ese es otro concepto equivocado en temas de felicidad, ¿no? Todo tiene que ser perfecto para ser feliz. Yo creo que no. Hay un autor que habla precisamente de los perfeccionistas contra los optimalistas. Optimalistas. Ok, cuéntame, ¿no? Un poquito más. De hecho, fíjate, la palabra optimista no quiere decir que estás contento todo el día y saludando corto, largo, como Miss Universo. No. El optimista o el optimalista, según este autor, es el que optimiza sus recursos. Y dice, con lo que tengo, soy feliz. Esa soy yo. ¿Verdad? Y me puedo estar, obviamente, teniendo que lidiar con 1000 situaciones complicadas afuera, pero esto que tengo es óptimo para yo poderlo disfrutar. Y tiene muchísimo que ver con la gratitud y el agradecimiento por lo que uno va consiguiendo en su vida, ¿no? Si tú me preguntas, yo soy feliz, yo soy muy feliz, pero hay momentos duros, hay momentos complicados, totalmente. Pero eso también te hace feliz. Porque si no, no tendrías la polaridad de poder valorar cuando los momentos no son complicados. Y fíjate que ahí diste en algo, siempre que se estudia sobre la felicidad, que a mí es un tema que me encanta, vivirlo en primera persona, experimentar como un laboratorio conmigo misma, hablan de que la gratitud es un gran catalizador de esto de la felicidad. Sí. ¿Cómo haces tú esto incluso en los momentos más difíciles? Porque ahora mismo estamos viviendo uno de los años de mayor incertidumbre. Sí. Vamos a centros comerciales, aquí yo vivo en Miami, que antes estaban llenos y ahora no lo están. Reservas en restaurante que había lista de espera, ya no tienen lista de espera. Entonces, hay muchas personas que están cautelosas, ¿vale? Sí. Entonces, en esos momentos de tanta incertidumbre, que a lo mejor no es que están muy mal todavía, o a lo mejor no lo estarán, pero tienen incertidumbre. Sí. ¿Cómo se maneja la gratitud y la felicidad en unos momentos tan inciertos? Yo creo que son momentos de grandísimo aprendizaje. Yo creo que cuando estás en este torbellino en el que está habiendo tanta incertidumbre, tu negocio quizá no está estable, estás enfrentando temas económicos, temas de presiones con clientes, por ahí quizá algún cliente grandote te dice, ¿sabes qué? Por ahora no. Y mucha gente lo puede padecer como algo terrible. Yo lo que le digo muchas veces a la gente es que lo pongan en perspectiva y que se salgan de sí mismos un poquito y que lo vean un poco desde afuera. Y se den cuenta que ya en el pasado pasaron por donde asustan varias veces y que esos momentos los tienen hoy aquí. Pero si tú no los logras percibir, no los logras aquilatar, no aprendes de esos momentos. Por eso hay que medio salirse un poquito de la película, como abstraerse un poco, como hacer un zoom out y verte en ese momento de incertidumbre y de presión y de tensión y decir, ¿qué diamante estoy sacando de esto? ¿Qué aprendizaje me estoy llevando? ¿Qué estoy aprendiendo de mí? ¿Qué estoy aprendiendo de mi gente más leal? ¿Qué estoy aprendiendo de los que no son leales? Porque ahí también en los momentos duros tú te das cuenta, ¿no? Quiénes son tus leales y quiénes no son tus leales. Y eso vale muchísimo. Totalmente. Eso vale muchísimo. Yo tengo amigos que tenían puestos en corporativos espectaculares y todo el mundo quería ser sus amigos. Y el día que los echaron, se le quedaron 3 o 4 amigos, ¿no? ¿No será valioso saber quiénes sí son tus amigos y quiénes no son tus amigos? Sí. Muy valioso, ¿no? A mí los americanos dicen que la gente siempre llega a tu vida for a reason o a season. A eso. Entonces, por una razón o por una temporada. Y a mí me costó entender que no todas las amistades eran para toda la vida o que no todo empleado, en mi caso, era para toda la vida, ¿no? Si no era un mientras tanto. Y eso no quitaba mérito a lo que hemos vivido también juntos. Ahora, mencionaste algo muy interesante respecto a la incertidumbre, ¿no? Así es. Y yo creo que el estrés es ocasionado por 2 grandes factores. Y yo creo que esos factores tienen que ver con la soberbia y la agresión. Cuéntame más. Es decir, cuando tú te pones a ti mismo en una posición en la que debes de mantener sí o sí un cierto nivel de gasto, un cierto estatus, y las cosas en momentos de incertidumbre no salen bien,
¿quién se está autoinfringiendo el estrés? ¿La situación o tú? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Y yo creo que muchas veces el ser humano piensa que el propósito lo va a cumplir cuando sea millonario o cuando tenga una gran empresa o cuando tenga 100,000 empleados. Y la verdad es que el propósito lo cumples todos los días haciendo lo que eres y lo que amas. Y esto incluye los momentos complicados, los momentos de incertidumbre y los momentos de duda. Lo único que yo recomiendo es esos momentos de incertidumbre y de duda donde te pones muy agresivo porque no quieres perder lo que alcanzaste, que tú te estás autoinfringiendo ese estrés, son tus momentos de crecimiento como emprendedor y de crecimiento profesional. Ahí es donde se te engrosa la piel. Ahí es muy valioso. ¿Alguna situación tuya personal donde, porque aquí estamos tocando un tema que a mí me encanta, que es el ego, sí. y yo creo que el ego es uno de los enemigos más grandes de los emprendedores, ¿no? Yo le digo siempre el yo, ¿no? Siempre está yo, y es como, espérate, hay más, están tus clientes, está tu gente. Sí. ¿Alguna situación que tú hayas vivido que quieras compartir, no, claro, donde tu ego casi te hace perder ese propósito o tener claro lo que había? No, a ver, te puedo platicar 20, ¿no? Si lo que te estoy diciendo aquí no te lo digo por listo, te lo digo por tonto. O sea, porque ya me pasaron muchas situaciones en donde eso me descarriló. Ok. ¿no? Pero te voy a platicar una muy particular que es cuando empezó la pandemia. Yo sé que tú, a raíz de la pandemia, te reinventaste y lograste una expansión impresionante. Así es, con mi equipo y todo. Yo en la pandemia estaba en un momento pues, cúspide, quizá como conferencista en México. Me estaban lloviendo conferencias. ¿Más o menos cuántas hacías al momento? No, yo creo que hice ese año 100, por ejemplo. Madre mía, o wow. más, pueden ser, ¿no? Y tenía muchísimas. De hecho, el día que entra la pandemia a México, que fue un día 20 de marzo del 2020. No, lo recuerdo perfectamente. ¿No? Yo también ese día. ¿Te acuerdas? Sí. El día que cerraron los aeropuertos. Ese día yo ya tenía agendadas 40 conferencias para los siguientes 2 o 3 meses. Wow. Y me empiezan a hablar de todos los burós y me dicen, se cancelaron todas. Todas. Y no solo eso, hay que devolver la plata. Porque ¿Tú eras optimista y pensabas que esto iba a ser a corto plazo como yo? Yo pensaba que duraba Semana Santa. ¿Verdad y que sí? Yo también. Yo le decía a la gente, después de Semana Santa todo está resuelto. Bueno, y todos, todos creíamos eso. Pero en ese momento nos dicen, mira, es un tema de fuerza mayor. No tenemos por qué mantener el contrato. Y es verdad, como abogado te lo digo, efectivamente era un caso de fuerza mayor, no había para dónde hacerse. Había que o devolver la plata o negociar. ¿no? O negociar para guardar el crédito para el futuro. Yo tenía además esta parte de consultoría en capital humano y apoyaba a varias compañías en ese momento, marcas muy bonitas, empresas muy padres. Una de ellas es Xcaret, ¿no? Que es un lugar mágico con una cultura organizacional espectacular. Si tú me pones a elegir entre Xcaret y Disney, yo vuelvo a Xcaret con mi familia. Bueno, déjame te platico, hago un pequeño paréntesis para platicarte que el fundador y dueño de Xcaret, Miguel Quintana Pali, él pues es alguien muy orgulloso de lo que ha creado ahí. Debería. Yo cuando llegué como consultor a apoyarle a crear el propósito de la empresa y su cultura organizacional. ¿Tú estuviste detrás? Sí. Nosotros hicimos la parte de Customer Experience de los hoteles que están abriendo actualmente en Xcaret y demás. Él me decía, tú vienes de Plastic Fantastic, ¿no? Le digo, ¿qué es eso? Me dijo, pues de Disney. Le digo, no, Disney es una empresa espectacular. Me dijo, sí, pues, pero no es natural como nuestros cenotes y como lo que tenemos acá en México, ¿no? Y el tipo decía que él era el director de pendejaditas. Y decía, ¿cómo es eso? Decía, así me llamo yo soy el director de pendejaditas. Digo, ¿qué es eso? Me dijo, no, pues es como las pequeñas cosas que nadie ve. Yo me dedico a ver esas pequeñas cosas que nadie ve, que hacen felices a nuestros clientes y a nuestros colaboradores. Y ese es mi trabajo. Él decía estas cosas, ¿no? Bueno, y él era mi cliente. Él me habló y me dijo, Jorge, llegó esta pandemia, vamos a cerrar. Lo lamento mucho, pero calzones primero. Es decir, olvídate de happiness y olvídate de lo demás. Aquí se trata de que no se muera nadie, no vamos a despedir a nadie. Me voy a quedar con la carga de seguirle pagando a los empleados el tiempo que dure. Y si dura 1 año o dura 2 o dura 3, yo no voy a despedir a nadie. Pero no puedo pagar consultores. Entonces, además de las conferencias, también se cayó todas mis actividades de consultoría. Y en ese momento me acuerdo que llegué con Sandra, con mi esposa, y lo que yo dije es, el problema no es mi problema. Mi problema es la reacción que yo tenga ante el problema. Así es. Ese sí es mi problema. O sea, yo sí gestiono mi reacción. Yo no gestiono el problema. Yo no puedo parar la pandemia. No, yo no puedo parar la crisis económica en mi país. Yo no puedo parar la crisis que viviera Xcaret o mis clientes que tenían las conferencias. Lo que sí puedo gestionar es mi reacción. Y en ese momento lo que le dije a Sandra fue compra picañas.
Picañas, ¿qué es? Picañas, carne. Ajá. Me dijo, ¿cuántas? Las que haya, todas las que puedas. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque tenemos que pensar qué vamos a hacer. Y en lo que averiguamos qué vamos a hacer, aquí va a haber asados diario. Y aquí vamos a estar contentos y aquí no vamos a ponernos a llorar ni a sufrir porque tenemos que estar en un mood positivo. Así es. Para poder reencauzar lo que vamos a hacer a partir de este momento y hasta que este tema se corrija. Y así fue. Ella fue al supermercado, compró creo que 40 picañas, las metimos en un congelador. Exacto. Y yo diario le hacía a mis hijos un asado y ponía música y cantaba. Y yo decía, y en ese asado me echaba 2 o 3 horas pensando hacia dónde redirigir el negocio y cómo renegociar y cómo hacer muchas cosas. Y yo creo que tú seteas tu atmósfera Así es. para ser próspero. Tal cual. ¿No? Y en lugar de ponerte a reaccionar como drainer y a quejarte y a decir que todo está mal y que lo manejó mal el gobierno, que es lo que hace el 99% de la gente. A culpar a los demás. Y a culpar a todo el mundo. Lo que yo intenté hacer fue, ¿qué puedo hacer yo para que esto funcione? Y lo primero que puedo hacer es autogestionar mi reacción. ¿No? Ahora, eso te lo digo después de haber vivido muchos momentos muy complicados donde mi reacción no era esa, ¿no? Donde la soberbia te puede hacer perder el control o perder algunas oportunidades. Yo creo que en la Biblia hay una frase que dice, la soberbia es el preámbulo del quebranto. O sea, la gente que es soberbia está a media cuadra de que llegue a la vida y te ponga un centón y te mande de espaldas, porque al final de cuentas, yo creo que nosotros no venimos aquí a juzgar ni venimos aquí a maltratar a nadie. A lo que venimos es a crear y aprender, ¿no? Y por lo menos así lo veo hoy después de muchas cosas que me ha tocado vivir. Yo despedí, Vilma, a más de 36,000 personas en mi vida. 36,000 personas. Personalmente, ¿eh? Te estoy hablando yo lo hice personalmente. Yo era abogado de una firma que se llamaba Baker & McKenzie y me tocó personalmente despedir a 36,000 personas. Y no te puedes ni imaginar la soberbia que un socio como de una firma como esa puede llegar a sentir o a tener cuando tiene poder, ¿no? Y después de eso, pues imagínate, ¿no? Me vino una depresión terrible. Hubo un día que le dije a mi esposa, es que yo no puedo más con esto. O sea, ya me dan ganas de volver al estómago. Cuando lo hago ya siento que esto no está bien. Aunque yo no decidía despedirlas, era mi trabajo. ¿Viste la película de George Clooney, The Up in the Air? Ese era yo. Y obviamente a la carga emocional que eso conlleva es brutal. Es que ahí venía una de mis preguntas. Yo siempre tengo una frase que digo, si tú cuidas a todos, ¿quién te cuida a ti? ¿Quién cuida a Jorge? O sea, porque para tú llegar a este desarrollo personal, a esta inteligencia emocional, de haber manejado incluso durante la pandemia, decías que antes no lo habías logrado, pero ahora sí. O sea, ¿qué hace Jorge? Jorge recibe terapia, tiene meditación. O sea, ¿cuál es el kit de autocuidado o también si externos te ayudan? Porque tú estás cuidando a todo el mundo, eres un empresario exitoso, eres un gran conferencista y la energía que hay que tener una tarima para poder también ayudar y cambiar la vida a otra persona es mucho. Entonces, ¿quién cuida a Jorge? Dios. Ok. Es yo creo que lo más importante, algo que aprendí recientemente es que la fe no la puedes perder jamás, ¿no? El que pierde la fe pierde la energía. Yo tengo un libro actualmente que se llama Energizers, el libro, y hablo que los hombres y las personas de fe son la gente que es energizer. Y yo creo que aquí hay arriba un energizer mayor y también hay un chupasangre mayor, ¿no? 100% coincido contigo. La gente sabe que mi fe es pública totalmente. También la mía. Y eso es algo que aprendí recientemente y que tú no te puedes cuidar solo. Yo creo que eso ahí radica la soberbia, el que cree que se puede cuidar a sí mismo y el que cree que puede lograr todo por sí mismo. Nadie se hace a sí mismo, ¿no? Y yo creo que al final primero es Dios, después obviamente mi familia, ¿no? La gente más cercana, la gente que más quiero, y mis amigos también más cercanos son los que te dicen siempre, esa no es buena idea, no te estás portando bien, no hagas eso, ¿no? Yo creo que cuando uno no ha visto al diablo de frente es porque está jugando en su equipo. Y la gente que te quiere te lo hace ver y te dice, ten cuidado con eso no es buena idea, no te metas ese tema, salte de ahí. Y la gente que te quiere te lo dice. La gente que no te quiere no te lo dice. Gente que no te quiere no le importa. Es más, hasta le gustaría que te fueras y te desbarrancaras, ¿no? Pero lo primero yo creo que es tener muy cerca a Dios. Segundo, tener muy cerca a la gente que te ama, ¿no? Y yo te diría que también lo tercero es tú a ti mismo. O sea, hay un tema de autoconciencia. Hay momentos, hay disyuntivas en la vida, Vilma, en la que estás solito y tú dices sí o no, lo hago o no lo hago, ¿no? Y después de tener a Dios ahí y a tu familia cerca, al que le toca decidir es a ti. Así es. ¿No? Y ahí
tú tienes que tomar la decisión. Y si tú no te cuidas de ti, no a ti, de ti, porque también dentro de ti hay un niño maltratado, dentro de ti hay alguien que te dice, tú te lo mereces o tú lo puedes hacer y Sí. por qué no y date ese lujo. La vida es una. La vida es una. Olín, vamos con YOLO toda. y vamos a vivirla, ¿no? Esas idioteces que uno, Sí. yo lo pensaba en algún momento de mi vida. Hoy en día te puedo decir que también uno se dice a sí mismo, cuídate de ti. O sea, ten cuidado con tu ego porque te puede jugar en contra muy fuerte y puedes perderte o perder muchas cosas que sí valen mucho la pena. Y lo mismo yo creo que pasa en los emprendimientos. Uno como emprendedor, además de cuidar de ti y cuidarte de ti, tienes que cuidar a tu equipo. A tu equipo. Y tienes que cuidar a la gente que trabaja en tu empresa. Así es. Y dependen de ti. O sea, eso es innegable. Es innegable. Yo me levanto por la mañana, liderazgo personal. Yo sí eso lo aprendí de págate primero, porque muchas veces uno se postergaba de último. Entonces yo digo, si me tengo que levantar más temprano para yo hacer algo que amo y que es mío y es mi autoliderazgo. Pero yo también luego soy madre, soy esposa, tengo liderazgo familiar, que hay que mantener liderazgo profesional. O sea, hay tantas cosas ahí en el día. Y yo quería preguntarte, porque los emprendedores somos como muy apasionados, ¿no? O sea, muy apasionados. Sí. Incluso nos cuesta mucho el desapego de algunos productos y claro. eso. Entonces, claro, yo te quería preguntar cómo honras tú y cómo también controlas un poco la parte de la intuición, porque muchas veces tomamos decisiones y hablabas de decisiones, la intuición. Sí. ¿Qué es la intuición para Jorge y cómo la utiliza para esa toma de decisiones empresariales y personales? Es muy interesante, pero yo creo que parte un poco de la experiencia. Ok. O sea, yo creo que la intuición no es algo que viene innato en el ser humano. Claro, hay gente más perceptiva que otra y que tiene el radar más efectivo que otros, ¿no? Pero me parece que mucho es producto de la experiencia. La experiencia te ayuda a desarrollar cierto olfato, ¿no? Y tú te empiezas a dar cuenta cuando hay algo que no está bueno o algo que sí, pero usualmente pasa cuando ya te equivocaste, porque ya tienes la repercusión del error y ya sabes qué pasa después. Sócrates decía, se hizo un cuestionamiento que a mí me parece muy, muy interesante traer a colación. ¿Por qué el ser humano hace cosas que sabe que le van a hacer mal, aún sabiendo que le van a hacer mal? Dicho de otra manera, ¿por qué el ser humano se equivoca? Y la respuesta de Sócrates es por ignorancia, porque no saben que acaba la película, pero porque cree que eso es bueno para él. Y no se da cuenta que en el fondo no es tan bueno para él si vieras la película al final. Eso te lo da la experiencia, el haberlo vivido antes y decir, ups, eso no va a acabar bien, ¿no? Yo creo que la intuición tiene mucho que ver con haber vivido muchas experiencias y haber intentado muchas cosas y empezar a ver en perspectiva cómo acaban las películas de tu vida si haces X o Y cosa, ¿verdad? Ahora bien, yo creo que sí hay una parte de las decisiones de todo emprendedor que se tienen que tomar con base a poca información y a olfato emprendedor. O sea, muchas veces no sabes si esa persona que estás contratando es la persona correcta, si ese socio con el que te estás amarrando es el socio correcto, y sí juega una parte de tu intuición y de tu olfato como emprendedor. Y creo que tiene que estar acompañado de prudencia y valentía. Es una polaridad. Por un lado tienes que ser suficientemente valiente para decir, vamos a hacer este negocio, pero por otro lado tienes que ser suficientemente prudente para cubrir y proteger los imponderables que pueden salir mal en ese negocio. Creo que es una dosis de ambas. Ahí entra mi abogado que les dice, revisen el contrato, tengan cuidado, no se queden sin firmar nada. Un amigo mío, abogado, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia en México, decía, cuando hacemos los contratos todos somos muy amigos. Sí. Tú tienes que hacer el contrato pensando que algo puede salir mal. Así es. Tienes que ser prudente y valiente y ahí meter la intuición en medio, ¿no? No, yo en la parte legal, mi esposo y yo, creo que la mejor lección en Estados Unidos fue cuando mandamos a hacer el primer contrato y nos cobraron $7,000. Y yo dije, ok, si a mí me cobran $7,000 por un contrato es porque la parte legal es una prioridad. Yo más que verlo como eso, yo digo, esto es protección, prioridad, anticipación, y a partir de ahí todas las alianzas, nosotros le decimos a los socios, mira, te quiero ser muy clara, ¿vale? O sea, este es el contrato de operaciones, léelo, antes tú decir que quieres hacer negocio con nosotros, lee nuestro contrato, que es con el que nosotros nos estamos protegiendo, y en el futuro también tú te puedes proteger. ¿Lo leíste? Sí. ¿Lo mandaste a un abogado? No, yo confío en ustedes. Yo te recomiendo que vayas y se lo mande a un abogado,
porque a mí me encanta toda esa parte de anticipación. Yo te digo la verdad, Jorge, a mí sí me gusta ver la película, me gusta ver el plan B, C o D, pero sé que es un planazo también. Cuando yo me pongo a ver los otros escenarios, me doy cuenta de la verdadera riqueza, que es poder elegir. Sí. Que si no sale bien la primera, podría salir bien la segunda, y en esa parte me gusta. Jorge, a mí me gustaría llevarte a un tema que a muchos emprendedores les está afectando demasiado hoy en día, y es la parte del dinero y la parte financiera. Sí. Yo te voy a contar algunos problemas que tienen mis emprendedores, ¿vale? Sí. Una es una limitación inconsciente a ganar más dinero. Es como si tuvieran un techo que ellos no lo quieren tener, ¿vale? Para ellos no existe, pero sí lo tienen, que cada vez que ganan un poquito más, ¡boom!, se baja, pierden la facturación, dejan de ganar mucho más, tienen como una mala relación con el dinero, ¿vale? Pero por el otro lado no entienden quizás que hay otros aspectos que tú tienes mucha experiencia profesional sobre esto, que es como, por ejemplo, el equipo, una buena cultura, el propósito, todo esto de felicidad que hemos hablado. Entonces, a esos emprendedores jóvenes, yo tengo emprendedores de muy joven edad, no sé, tenemos algunos de 16, 17 que están emprendiendo con nosotros, hasta gente que se está reinventando a sus 50 y 60. ¿Qué le dirías? Fíjate que te voy a platicar una historia. Por favor. Cuando yo llegué a trabajar como director de recursos humanos por primera vez a una empresa, fue una empresa farmacéutica. Ok. Y lo primero que hice fue tomar el maletín e ir a hacer visita médica con los representantes médicos. Les dije, quiero entender su trabajo y quiero entender cómo hacen sonar la caja registradora en esa empresa farmacéutica. No era un emprendimiento, pero ahorita te lo voy a llevar allá. Cuando llegué con uno de estos representantes médicos y íbamos hablando de recursos humanos y de cómo ser mejor equipo y líderes y demás, el tipo se voltea a un representante médico que tenía 20 años y me dijo, ustedes se hacen muchas bolas en la cabeza. Los directores, la verdad, no entienden qué queremos. Le dije, ¿qué quieren? Queremos 3 cosas. Queremos que nos traten bien, queremos que nos paguen bien y queremos crecer y contribuir al éxito de la empresa. Eso es lo que quieren los empleados. Y entonces me puse a pensar cuando me hice emprendedor, si yo podía darle esas 3 cosas a mi gente. Ok. Y sí los puedes tratar súper bien. Sí. Sí los puedes ayudar a crecer, quizá mucho más rápido que en una empresa tradicional. Quizá no les puedes pagar tan bien al principio, ¿no? Entonces, si no tienes ese elemento, ¿qué tienes que hacer? Pues las otras 2, súper bien. Súper bien. O sea, los tienes que tratar súper bien y los tienes que ayudar a que entiendan cómo su trabajo genera un impacto para el crecimiento de la empresa. ¿Ok? Ahí entra el propósito, ¿no? Yo les pregunto muchísimas veces a colaboradores que traigo a WeWow, a mi empresa que hacemos consultoría en capital humano, y les pregunto, ¿qué quieres? ¿Un carrusel o una montaña rusa? Porque si quieres un carrusel, claro, está bien. Está muy bueno. Quédate en tu ambiente corporativo y está increíble. Vas a tener ciclos anuales donde hay que cumplir procesos y métricas y sistemas y todo. Pero es un carrusel. Pero es un carrusel. Ahora, ¿quieres la montaña rusa? Exacto. Ven conmigo. Aquí se va a poner de ambiente y va a haber altos muy altos y va a haber bajos complicados y va a haber momentos en que te vas a marear. Pero la emoción y la experiencia que vas a vivir no se va a comparar jamás con la del carrusel. Jamás. ¿Ok? Y hay mucha gente que no está hecha para la montaña rusa. Y es válido. Estoy 100% de acuerdo. Igual que yo contraté a gente que era muy buena. Hazte de cuenta, una vez tenía una persona en contenidos que todavía extraño a esa persona cada día. O sea, de verdad. O sea, una persona de esas buena, de esa que predice tus ideas, de que te hacía realidad todo, ¿sabes? Y sin embargo, se promovió a líder, pero no estaba preparado para ser líder y perdí al líder del departamento y perdí al mejor creador. Eso es muy común. Eso es muy común cuando tú estás formando a tu equipo, cuando eres un emprendedor, crees que la lealtad es igual al liderazgo. ¿No? Qué bueno ese punto, por favor, desarróllalo. O sea, tú dices, como está conmigo, merece ser el director del área. Y tú quieres que gane más. Y tú quieres que le vaya bien. Exacto, la tercera parte, empieza tu empresa a ir bien, tú dices, vamos a retribuir al que está conmigo del principio. Sí. Y yo creo que aquí hay una tensión entre ser virtuoso y ser vistoso. ¿No? O sea, la gente quiere ser vistosa sin ser virtuosa. Ok. Quiere el puesto sin tener los skills. ¿No? Sí, te entiendo. Tú págame más y hazme crecer y luego yo ya averiguo cómo ser un gran líder para ese equipo, ¿no? Y yo creo que es exactamente al revés. O sea, la labor del emprendedor o de cualquier director o cualquier líder es primero que la persona sea virtuosa. Y ojo, cuando digo virtuosa también hablo de virtudes a nivel personal. Sí. Porque no puedes disasociar al director del ser humano. Así es. O sea, el ser humano tiene que también saber ser gran ser humano antes de ser un gran director, ¿no? Por eso hablo
de las virtudes. Virtudes como la sabiduría, virtudes como la templanza, las virtudes cardinales, ¿no? Tiene que saber alguien ser prudente para poder dirigir, ¿no? Tiene que saber ser admirable para esa persona, ¿no? Yo creo que todos somos ejemplo, pero no todos somos ejemplares. Yo creo que muchas veces al director que tú coloques, no nada más tiene que ser un ejemplo, tiene que ser alguien ejemplar. Ejemplar en el trato a otros, ejemplar en su disciplina personal, ejemplar en cómo logra entender las necesidades del negocio, ejemplar en muchos aspectos, ser virtuoso antes de que él pretenda ser vistoso. Y cuesta trabajo, sobre todo con las nuevas generaciones, ayudarles a entender que no se es virtuoso en 3 clics. Que tú en 3 clics no te vuelves experimentado, que en 3 clics no te vuelves sabio, ¿no? Eso es algo que hay que trabajar, hay que meterle 10,000 horas, ¿no? Para poder ser virtuoso en algo. Esto es algo que es de trabajo y de dedicación y de esfuerzo. Wow, gracias por compartirme esa reflexión. Sabes que nosotros hagamos unos resúmenes en texto porque yo soy una persona multiformato en consumo y cada vez que yo escucho una entrevista, después yo estoy estudiando para hacerlo y te voy a decir algo, creo que nos estás dando unos regalos y te lo quiero agradecer de reflexión. Creo que muchas personas después de este episodio, Jorge, yo misma incluida, me voy a sentar a hacer unos análisis muy buenos de reflexión. Y con este tema, siguiendo con el tema financiero, porque creo que es el dolor de cabeza de la mayoría de empresarios, quiero tocar un tema delicado, flujo de caja, teniendo en cuenta toda esta parte del liderazgo, que si la cultura, que si el propósito, porque muchos emprendedores, o sea, es como que, así como no separan lo personal de lo profesional, a veces no tienen ni siquiera propio un salario, que una de mis misiones cuando acompaño a emprendedores, por favor, lo más importante es un salario, porque si no los números no son reales. Si tú tuvieras que traer a otra persona hacer este trabajo, te cobraría, no estaría de gratis, entonces tú mereces ser retribuido. Entonces, ¿cómo funciona todos esos aspectos que tú tienes tanta experiencia, no solo por tus empresas, sino por donde trabajaste en todas esas empresas? Flujo de caja, emprendimiento. Bueno, dicen por ahí que cash is king, ¿no? Es decir, cuando eres un emprendedor, el flujo de caja es el oxígeno. Así es. O sea, si se te acaban los flujos, se te acabó la empresa. Así es. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Y de nuevo, aquí hay que buscar un equilibrio, porque si tú quieres escalar tu negocio, tienes que traer gente que te ayude a escalar tu negocio. A veces el emprendedor se siente el pípila, como decimos en México, ¿no? Cuéntame cómo es eso. El pípila es una... En Guanajuato hay una estatua de un tipo que carga una piedra gigantesca. Ok. ¿no? Como el Atlas que carga el mundo entero, perfecto, ¿no? como el que lo lleva todo. Yo cargo todo, ¿no? Yo voy a hacer todo y yo puedo con todo. Okay. ¿no? Y te das cuenta en algún momento de tu emprendimiento que tú eres el cuello de botella de tu negocio. Entonces, si no empiezas a traer gente que sea mejor que tú para poder escalar tu negocio se va a quedar de cierto tamaño. Y esa gente tiene que ser gente que pueda dar mucho más que tú en lo que ellos son expertos. Pero llega un punto en el que eso empieza a generar un costo fijo muy interesante y eso te empieza a extinguir tus flujos de efectivo, ¿verdad? Y llega un punto en el que volteas a ver tu equipo y dices, es un equipazo, pero no me sobra dinero para reinvertir. Yo creo que es un sano equilibrio el entender a qué personas necesitas tener en qué posiciones y comprometidos de qué manera para poder, a través de la cultura que vas generando y del momentum y del propósito, hacer que ellos te ayuden a expandir tu negocio. Ahora, dicho lo anterior, las empresas y los emprendimientos no se mueren de hambre, se mueren de indigestión. Si se te pasa la mano y le metiste demasiado gasto a eso, te indigestas y te mueres. Entonces, creo que hay que saber entender cómo ser un emprendedor que sí apuntale su equipo de una manera adecuada, en la medida que los flujos te lo permitan. Claro. Y obviamente, desde luego, cuidar que tu ego no esté en disputa, porque entonces te sobresaturas de personal y tus flujos de caja se extinguen. Un consejo que me dieron mis asesores fue el 10% de todo lo que te ingrese, el 10% de todo lo que te ingrese, de absolutamente todo, guárdalo. Ese es tuyo, guárdalo. No lo toques. Opera con el 90%. Opera con el 90%. Obviamente lo guardas para lo que tú quieras, sí. Pero si eventualmente hubiese la necesidad de invertir en algo adicional o de cubrir la liquidación de alguien del personal, que no te cueste a ti personalmente tus recursos para hacer esas inversiones hacia el futuro, ¿no? ¿Tú conoces el modelo Profit First, el del libro? Sí, claro. Pues a mí literalmente yo creo que me llegó a mi vida en un momento muy bueno, porque yo me recuerdo que llegamos a Estados Unidos y ya tú sabes, primera declaración de impuestos, acabamos de llegar tranquilitos, discretitos. Segunda,
Nos felicita el contable, oye, habéis ganado tanto. Yo miro a mi esposo, ¿de verdad? Yo no llevaba nada, o sea, yo solamente estaba en el negocio y todos los números los llevaba él, confianza absoluta en mi marido y socio. Y cuando el tipo dice hay que pagar tanto de impuestos y yo digo, ¿lo tenemos? Y él me mira y me dice, no. Y yo tuve que crear un producto para lanzar ese producto, para pagar los impuestos. Dije, es la primera y la última vez en mi vida que lo hago. Y llegando a buscar, que yo siempre a través de la educación he encontrado sabiduría, he encontrado toda la información que necesito para tomar decisiones, llegué a ese libro de La ganancia es primero. Y literalmente al día de hoy yo te puedo decir que todas mis empresas utilizan el método de la ganancia es primero, está todo automático, o sea, desde que alguien me paga de una vez los impuestos, ¿vale? Porque eso es lo único que tengo que seguro que pagar, vamos a invertirlo. Y eso a mí me ha ayudado mucho, ¿vale? A tener empresas saludables, óptimas, y con toda esta parte que hay. Déjame darte un ejemplo de una empresa que yo admiro muchísimo, Cinépolis. Es una empresa que ha crecido a nivel mundial. Hay de hecho, Cinépolis ahora en Estados Unidos. Sí. Yo trabajé como director de recursos humanos en Cinépolis y el director general reinvertía. No te puedo dar el dato exacto porque es confidencial. No te preocupes. Pero reinvertía una cantidad muy importante en la expansión del negocio. En lugar de comérsela y gastársela ¿no? Él la reinvertía en su propio negocio y él repartía de dividendo muy poquitito, casi nada, ¿no? Y él dijo, la única manera de poder generar paz a nivel económico en la compañía es la sostenibilidad de negocio en el tiempo. Pero la sostenibilidad del negocio en el tiempo se logra obviamente teniendo el capital para no estar indigestado y asfixiado, pero también teniendo a gente que cuide el dinero como tú. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos, sobre todo cuando ya la empresa empezó a crecer y empieza a tener éxito y empiezan a ver clientes y empieza a ver de todo. También la gente que traes se quiere ver beneficiada de alguna manera y quiere quedarse en mejores hoteles y quiere por ahí rentarse obviamente un cochecito bueno y ese tipo de cosas, si tú las permites y las toleras, acabas generando que se chupen los flujos de efectivo de la compañía, ¿no? No, y es muy rápido que se va. O sea, uno de los sistemas también que yo aprendí, claro, obsesionándome con el tema de Profit First, fui buscando a mentores que utilizan el método, ¿no? Y entonces otro consejo que me dieron que me encantó fue todo lo que entra, ¿vale? Está muy bien que vaya a una cuenta, pero tu cuenta de operaciones solo puede tener un mes de vida. Porque yo antes, claro, todo lo que entraba, después que se sacaban los impuestos, estaba siempre ahí y yo siempre encontraba formas creativas. Unas camaritas nuevas, vamos a remodelar, vamos a comprar algo nuevo. Y cuando vives con un mes de operaciones y si hace falta se coge de otro lado, nos ayuda a nosotros a ser mucho más conscientes. También nosotros damos incentivo a algunas personas al equipo. Si me ahorras, te doy una parte de lo que me ahorres. Sí. O sea, estamos todo el tiempo buscando cómo optimizar. Otra cosa que hacemos es cancelar todas las tarjetas de crédito personales y profesionales cada 3 meses. Automáticamente llamamos, ya ellos lo saben los bancos, sí, que hay que cancelar todo, tiene que pasarme el número y empiezan a rebotar un montón de cosas que nadie utilizaba. Sí. Aquí hay un montón de gastos hormiga que sobre todo los emprendedores no se dan cuenta. No te das cuenta porque no te da tiempo de revisar todo. Nosotros, el programa que más nos piden hoy en día, las empresas chicas, medianas que están creciendo, es un programa que nosotros lo registramos con el nombre de Accountagility. Sí, yo te vi tu conferencia espectacular. Accountagility, que es hacer que la gente actúe como dueño, que cuide los recursos, que sea frugal, pero que se reinvente de cara a los clientes constantemente. Eso no es fácil, ¿eh? No. O sea, porque muchas veces la gente, puedes tener gente que cuida los centavos y que cuida la plata, pero no hay dinero para nada, ¿no? No, eso ya es un extremo. Tampoco. Exacto. Pero tampoco necesitas a la persona que esté volcado de cara a los clientes entregando valor como loco sin cuidarte los recursos de la empresa. Necesitas las dos cosas. Y es algo que se injerta a nivel cultural en las organizaciones y se modela desde el líder. Desde el líder. Eso es lo más difícil. Es que todo va con el tema del liderazgo. O sea, mucha gente no lo entiende. O sea, la importancia del liderazgo. Yo veo a los emprendedores que no invierten en liderazgo y veo muchas veces cuando hablo con ellos, digo, es que aquí hay un problema de liderazgo. Hay un problema de liderazgo totalmente. Sí. ¿Cuál sería un consejo para estos emprendedores de liderazgo? O sea, el mejor consejo que tú le podrías dar a alguien de liderazgo. Es una pregunta compleja, quizás. No, ahí yo lo hago en mis conferencias y les digo que es la lección de liderazgo más rápida de la historia. La lección de liderazgo en 5 segundos. Por favor. Y la lección de liderazgo que les hago, que de alguna manera lo hacemos durante los eventos y las conferencias, les digo, pongan por favor su brazo derecho en forma vertical y les pongo el brazo así, ¿no? Y entonces el 100% de la gente le hace así, ¿no? Y entonces digo, por favor, vertical. Y entonces por eso vertical. Digo, no, vertical es así, no así. La gente hace lo que ve
que su líder hace, no lo que dice. Liderazgo es influencia. Punto. Así es. Liderazgo no es puesto, liderazgo no es sueldo, no es título. Liderazgo no es título, no es grados académicos, liderazgo es influencia. Yes. ¿Quieres que tu gente sea frugal? Sé frugal. ¿Quieres que tu gente se reinvente? Que te vea reinventando. ¿Quieres que tu gente sea buena persona? Sé buena persona con ellos. O sea, porque al final del día quieren ser tú. Y entonces te voltean a ver y dicen, pues, ¿qué hace este desgraciado? Ser un desgraciado. Hay que ser un desgraciado. Sí. O, mira, cuida los recursos. Hay que cuidar los recursos. Sí. O vean qué buena actitud tiene. Hay que tener buena actitud. Porque al final del día buscan ser como tú. Entonces, el mejor consejo que yo les doy a las personas es lidérate a ti mismo antes de liderar a alguien más. Estoy 100% de acuerdo. Y si tú no te sabes liderar a ti mismo, prepárate porque vas a crear unos Frankensteins ahí abajo que te van a querer replicar las malas mañas. Sí. Y eso es peligrosísimo cuando tienes un negocio. Peligrosísimo. Yo como te había contado en privado cuando nos conocimos en México, que yo pasé de un equipo muy pequeño a 40 en el año 2020, la pandemia. Mi negocio estaba digitalizado y nosotros crecimos. La gente estaba en casa, lo más que hacía era estudiar, Claro, o sea, literalmente. Y yo era de la que se quejaba. Yo era la víctima, o sea, yo vivía en un papel de víctima, pero hasta en mi matrimonio. O sea, yo digo que el liderazgo me salvó el negocio y el matrimonio, ¿sabes? Sí, o sea, duda. tal cual. Aprender con la comunicación, yo me quejaba. Yo veía a alguien que le iba mejor que a mí, yo decía, sí, pero eso está mal, eso hace mala práctica. O sea, es decir, criticaba en vez de elogiar. Claro, el problema fue que yo soy una persona que hago mucha terapia, coaching ejecutivo, hago todo, todas las semanas, ¿vale? Y trabajo mucho, reflexiono mucho. El problema fue que yo cambié en unos meses, pero a mí me costó que en mi organización cambiáramos la victimización y la queja al elogio, la admiración, el esfuerzo, el compromiso, mucho más tiempo. ¿Sabes qué pasa? Y también hay que tomar decisiones. Nosotros tenemos en WeWow 3 reglas, Vilma. A ver, ¿cuáles son? Por favor, compárteme. Y las firmamos ante notario los socios. Okay, O sea, nomás para que quede claro que esto no es juego. Okay. Hacemos toda una ceremonia, le metemos dinerito a eso, no mucho, ¿no? En un lugar emblemático, siendo ciertamente frugales, pero en un lugar emblemático, ¿no? Sí. En un lugar así que sea memorable. Para que tenga un significado. No es nada más en una sala de juntas. O sea, en un restaurancito, en un lugar así. Y firmamos 3 reglas. Y todos los socios nos comprometemos a 3 cosas. Dar norte, dar paz y dar valor. Wow. Entonces, dar norte. Tú eres socio, vas a venir como socio de la firma. Perfecto. Tú estás aquí para dar norte. Es decir, para decir cuál es tu estrategia para lograr X cosa y comunicarla. Dar norte. Dar paz. Pues venimos a pasarla bien, venimos a estar contentos, no venimos a estarnos cuidando las espaldas unos de otros. O sea, eso es espantoso. ¿Sabes cuánta gente, cuánto tiempo y cuánta productividad se pierde en las empresas por cuidarte la espalda de alguien más? Sí. Hay estudios de la revista de Harvard Business Review que hablan que hasta el 50% de la productividad y del tiempo lo pierde la gente revisando 2 veces que el correo esté copiada la persona que tenía que estar copiada, que si invitaste a la junta no sé quién, que si ya no sé quién habló mal de ti, que si no lo invita. O sea, eso no puede ser. Dar paz. Y tercero, dar valor. Venimos a dar valor. Así es. Pero valor no nada más valor económico, valor humano, valor. A sumarle a la vida de alguien más, de nosotros como socios, pero también de nuestros clientes, pero también de los colaboradores, dar valor. Venimos al mundo a dar valor. Venimos al mundo a dejarlo un poquito mejor que como lo encontramos. Así es. Si no es que venimos, ¿verdad? Yo creo que mucha gente se fue en la pandemia que daba mucho valor. Y los que nos quedamos tenemos la obligación de sacarle provecho a esta vida y de darle valor a la vida. Si no, ¿para qué nos quedamos? Les hubiéramos dejado el lugar a quienes tenían muchas ganas de quedarse para hacer algo valioso, ¿no? Yo creo que ahí está el tema. Wow, Jorge. Ya estamos para ir cerrando. Yo tengo una reflexión que me encantaría y además la hablamos detrás de cámara. Yo en el 2023 ni siquiera lo pensaba. Entré a una sesión de coaching con mi coach ejecutiva que tengo ya 8 años trabajando y me di cuenta que tenía que renunciar como CEO porque ya no me hacía feliz. Y uno de mis mantras es happy revenue, o sea, yo solo quiero ganar plata, si soy feliz, hago felices a los demás, o sea, entonces vivía como una incongruencia, o sea, estaba haciendo cosas de CEO que yo no quería hacer. Y fue en esa sesión darme cuenta que yo soy fundadora y operadora temporal. Yo puedo abrir una empresa, operarla temporalmente hasta que la estabilice y llega, pero no me gusta lo demás porque me aburre, me quita, me drena. Entonces, hablamos en privado de la importancia de diferenciar entre el director
y el fundador. Y una de las cosas que pagué una vez a un mentor, y era un programa todo año, pero hubo una cosa que lo invité a irse de vacaciones conmigo y me dijo en una piscina de una villa que alquilamos y fue, entiende algo, Vilma, hasta que no traigas a alguien, incluso que gane más que tú, este problema siempre lo vas a tener. Y fue, claro, era una lección de liderazgo de ego, tú sabes también, no era por el tema del salario. Claro. Y en ese momento entendí, claro, es que tengo que traer más personas que sepan más que yo de lo que yo no sé, sobre todo porque yo no lo quiero hacer. Entonces me encantaría como para cerrar toda esta, por eso ha sido una clase magistral, luego te pasaré también las notas, qué linda, para que veas cómo nuestro equipo académico las convierte en ese material educativo para que los emprendedores la tengan siempre a mano. Y quiero que tú me cuentes la diferencia entre ser fundador y director, y si tú eres ahora mismo un fundador o un director para tus empresas. Yo he sido de las dos porque creo que es un proceso. Ok. ¿No? O sea, se le llama el dilema del emprendedor a este concepto entre cuándo tengo que soltarle a mi bebé a alguien más. ¿No? Y es un dilema. Totalmente. Porque tú crees que solo tú puedes guiar los destinos de tu empresa porque tú fuiste el líder visionario que entendió el producto, que entiende al cliente, que es el subject matter expert en ese tema. El doliente. Y que el que de verdad va a poderlo hacer, ¿no? Y yo creo que de alguna u otra manera hay momentos, ¿no? O sea, yo creo que al inicio sí. Al inicio el líder visionario, que así se le llama, el que trae este gen de crecimiento del negocio, pues no tiene de otra, no puede contratar un director general, tiene que impulsar el negocio y tiene con sus skills y sus errores y sus defectos y sus virtudes hacer lo mejor que puede. Después tiene que empezar a integrar un equipo donde quizá no les puedes pagar tan bien, pero que puedes de alguna manera inspirarlos, ayudarles a que se sientan muy bien. Y llega un punto en donde escala el negocio en el que te tienes que quitar. Te tienes que quitar. O sea, no es de que estaría bueno que te quitaras. Te tienes que quitar. Porque no siempre el líder visionario es el líder ejecutor. Así es. Además, hay un conflicto de interés. Hay un conflicto de interés. Porque el director general que tú pongas va a tener una encomienda para lo cual le vas a pagar un bono. Y esa encomienda puede ser: ahorra el dinero más que puedas, genera la mayor rentabilidad, danos flujos de efectivo y genera market share, por ejemplo, ¿no? Y eso implica quizás sacrificios a nivel de la empresa, de no repartir más de la cuenta, de ahorrar en cierto tipo de cosas. Pero cuando eres el emprendedor, no tienes el mismo incentivo, porque si tú te saliste de lo que hacías para ser emprendedor, lo haces para ganar más dinero. Exacto. Y no menos. Libertad de tiempo, mejor vida, calidad de vida, estilo de vida. Exactamente. Sí. Y por eso hay un conflicto de interés y por eso llega un punto en el que te tienes que quitar. ¿Ok? Ahora bien, elegir a esa persona no es tarea fácil. No es tarea fácil, ¿no? Hay muchas mediciones y muchas pruebas de las que nosotros hacemos que incluyen incluso temas de inteligencia artificial para poder detectar descarriladores. ¿Qué es un descarrilador? El problema no son los skills, es el carácter de las personas. O sea, yo creo que a la persona que tú pongas, no nada más debe tener la experiencia y los skills, debe tener el carácter para lidiar con cosas que lo descarrilan. Fíjate, qué importante. Tú puedes tener a alguien con una experiencia directiva enorme y que incluso haya hecho crecer un negocio de una manera fantástica, pero que en un entorno como el tuyo, el de tu empresa, ante la presión a la que va a ser sometido, su carácter le vaya en contra y te mande la empresa por el desfiladero. Así es. Entonces, yo les invito a que cuando contraten a alguien para ese tipo de puestos o para cualquiera, más que evaluar los skills y más que evaluar la experiencia, evalúes al ser humano y su carácter. Yo creo que el carácter es algo fundamental en las contrataciones. Y algo que yo siempre sugiero es que le preguntes a alguien cómo ha lidiado con situaciones difíciles en su vida o cuál fue la última crisis a la que te enfrentaste y cómo la gestionaste, o si ha perdido todo y cómo se ha levantado de ese tipo de situaciones. Y si te dicen, no, yo nunca he tenido ningún problema, no, a mí todo mi vida siempre increíble, yo tendría muchísimo cuidado porque no necesariamente esa persona te puede sacar adelante en momentos complejos. Wow, qué lindo. Wow, muchísimas gracias, Jorge. A mí me quedan 2 preguntas, ¿vale? Venga. Ya sabes que mi esposo y yo somos 2 futuristas atrapados en un cuerpo de presente por el tema de la IA. Amamos la IA, somos de los optimistas. Sí. También tenemos cautela con todo lo que pudiera pasar, pero nos encanta todo el tema de inteligencia artificial. Sí. Todas nuestras empresas son ya IA primero. Y quiero saber, con lo que tú trabajas, utilizas la inteligencia artificial, ¿cómo tú crees que un emprendedor
se puede hacer future proof? Bueno, lo primero que te diría es que es la mejor herramienta que puede haber para un emprendedor, que ha nivelado las cosas con las grandes compañías. O sea, antes, si querías hacer una campaña de marketing exitosa, necesitabas un departamento de marketing o contratar a una agencia que te cobraba mucho dinero. Y yo creo que hoy el emprendedor, con alguna guía como la que tú das en temas de inteligencia artificial, puede, si bien no estar al mismo nivel, pero ser bastante competitivo contra cualquier empresa grande, ¿no? Así es. O sea, te da una gran ventaja el poder utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para competir al tú por tú, ¿no? Pero también me parece que el emprendedor tiene que estar abierto, ¿no? Y tiene que aprender a desaprender y tiene que saber soltar lo que cree que sabe para permitir que algo más entre en el sistema operativo de su cerebro hermoso, ¿verdad? Y eso es complicado porque quizá eso es lo que lo ha hecho exitoso. Quizá eso que creó él mismo, sin la ayuda de la inteligencia artificial, lo ha logrado posicionar y pedirle que renuncie a eso para dejar que con la ayuda de las herramientas tecnológicas pueda surgir algo nuevo. A veces cuesta mucho trabajo y te pongo mi ejemplo en particular. Yo he creado muchas conferencias que me surgieron de mi cabeza. Sí, te entiendo. ¿No? Y que yo decía, esto es una cosa interesante. Y como que a uno le llega algo. Ajá, un día así iluminado te llega y te dice, ay, mira este concepto, ¿no? Y hoy lo puedes encontrar en 14 milésimas, cualquier persona utilizando la inteligencia artificial. Y mi ego va a decir, no, pero no puede ser mejor que lo que a mí se me ocurrió. ¿Y sabes qué? Sí es mejor que lo que a ti se te ocurrió. Sí es mejor, ¿no? Sí es mejor porque además pues, toma de la data que está en todos lados. Del colectivo moral. Ahora, la ciencia y el arte se conjugan. La ciencia de los datos, la inteligencia artificial de la data que te proporciona y tu parte artística y tu toque personal y ese sazoncito que solo el ser humano le puede poner juntos es lo que puede hacer que tu negocio prospere muchísimo con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? El ser humano tiene 9 inteligencias en el cerebro, como te lo platicaba en aquella ocasión. Obviamente en la parte lógico, matemática y análisis de datos no tenemos nada que hacer contra la inteligencia artificial. Aceptémoslo. Sí, cuanto antes lo aceptemos mejor. Ya tomemos esa decisión de decir la IA es mejor que yo en eso, fine. Pero la capacidad de introspección, la capacidad de reflexión, la capacidad de analizar la cuestión ética de las decisiones que tomemos con base en ese dato, el ser humano es todavía mucho mejor y no sé si la inteligencia artificial en algún momento será capaz de juzgar la ética de sus actos. Y ahí hay un peligro, Vilma, ahí hay un peligro. Yo creo que el ser humano es el único capaz de blindarse ante esa tensión, ¿no? Tú puedes tomar la inteligencia artificial y alimentarla con una cantidad de información, pero si no le pones los límites éticos de las decisiones que quieres que tome, pues lo va a tomar con base a los datos que haya. Te voy a dar un ejercicio que a mí me encanta y se lo doy a todos los emprendedores. A mí me encanta todo lo que es el juicio aumentado. Cuando yo puedo tomar mis decisiones con la IA y, bueno, como ChatGPT tiene memoria, le puedes pedir a ChatGPT que basado en toda tu memoria te saque cuáles son tus códigos éticos. Eso. Y a partir de ahí tomar unas decisiones increíbles porque tú no te das cuenta, pero la forma en la que tú usas la IA ya viene lo que a ti te gusta y lo que no. Y para mí eso es sagrado. Pero tú lo tienes que alimentar. Ah, no, claro, totalmente. ¿Qué pasa si no le dices, no tomes ningún criterio ético, nada más dime la mejor manera para hacer esto? Puede salir cualquier cosa. Puede salir cualquier cosa. ¿Estás de acuerdo? Así es. Oye, Jorge, si las personas te quieren seguir, ¿vale? Yo sé que tú vienes mucho del mundo corporativo, pero cada vez te veo con tu marca personal en redes sociales creciendo más. Danos tus cuentas, los libros que tú puedes tener para emprendedores que crees que le pueden ayudar para que también te puedan seguir. Bueno, te doy 2 o 3 libros que a mí me han parecido formidables y se los comparto con muchísimo gusto. Hay un libro que se llama The Startup of You. Ok. The Startup of You, ¿no? Y lo escribe el cofundador de LinkedIn, Ben Casnocha. Ese es un libro maravilloso. Me parece que ese es uno muy bueno. Otro que me encanta se llama The True North. O el norte verdadero, ¿no? Exacto. Que entrevistan a 50 directores generales de diferentes empresas para entender cómo poder encontrar ese por qué hacer las cosas. Se los recomiendo muchísimo. Y tengo muchos, pero en particular esos 2 me parece que son libros fundamentales, ¿no? ¿Y el tuyo dónde lo pueden conseguir, por ejemplo? El mío se llama Energizers. Está en inglés y está en español. Lo pueden encontrar desde luego pues, en las plataformas digitales. Lo pueden encontrar en Amazon. Lo pueden pedir y les llega en 2 días. Ok. ¿Verdad? Están también en aeropuertos, en Latinoamérica, están en varios lados. Y a mí en lo personal me pueden encontrar a través de mis redes sociales, amigos, en
Jorge Rosas T, así estoy, Jorge Rosas T, @Jorge Rosas T en Instagram o en X, Jorge Rosas TLC en Facebook y en YouTube Jorge Rosas Liderazgo, así como suena, ahí me pueden encontrar. Y a mi empresa para temas de consultoría en capital humano es @SomosWeWow, WEWOW, Somos WeWow. Somos Jorge, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias por esta clase magistral que sacaste un huequito para pasar por aquí. Si te ha gustado esta entrevista, tengo muy buenas noticias para ti, porque ahí debajo, gracias a la ayuda de la inteligencia artificial, vamos a coger esa transcripción para sacarte esas notas y que te ayude a poder pasar de este conocimiento nuevo que te ha llegado a la acción. Recuérdate, la única razón por qué hay muchas personas hoy en día teniendo éxito es porque no son Wikipedia ambulantes, sino son personas que toman acción a medida que van aprendiendo y basándose en su experiencia. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima. Gracias, Jorge. Gracias, Vilma. Chao. Bye.